Buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero en CNN Chile. Las definiciones frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre comienzan a sacudir el mapa político, especialmente en el mundo de la ex concertación y nueva mayoría. Mientras la derecha se aglutina en torno al rechazo, bueno, en la centroizquierda el apruebo también genera acuerdos, pero también hay distancia y a nivel personal y colectivo. Este tema lo vamos a tratar con dos referentes de la política local. La exdiputada, exministra vocera de Michelle Bachelet, exalcaldesa, fundadora del PPD, Carolina Toá, quien respalda la propuesta de la convención. Y también la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, quien ya se definió por el rechazo. Parte ahora Tolerancia Cero. Bueno, Carolina, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por venir a Tolerancia Cero. Estamos con Pía Mundaca y estamos con Daniel Matamala en el día de hoy. ¿Por qué aprobar? Hay muchas razones para aprobar, pero creo que hay que apuntar a la principal. Este es un texto que logra situar un cambio, un desplazamiento bien sustantivo de los ejes de poder de la sociedad chilena. Apunta a modificar la manera en que entendemos los derechos sociales, los entiende como el centro del pacto social y la principal responsabilidad del Estado. Apunta a generar en las regiones y en los territorios el poder de decidir en las materias que les afecta. Apunta a hacerse cargo de la mochila enorme que significan las inequidades, las formas en que la sociedad ha puesto a las mujeres y ha puesto al género como una manera permanente de generar una situación de ciudadanía desmedrada. Apunta a reconocer y a darle un rol en la sociedad a los pueblos indígenas, cosa que nuestro sistema nunca ha hecho, y se hace cargo de la manera en que se equilibra el desarrollo con la naturaleza, cosa que en Chile y en Latinoamérica nunca hemos hecho. Ahora, estos cambios, perdón Fernando, pero creo que es importante porque en todos los foros uno ve que salen estos temas, pero salen inmediatamente después, ya ok, pero ¿qué hacemos con no sé qué? Pero es que no es ya ok, esto es demasiado importante. Esto es donde se juega cómo la sociedad chilena organiza su pacto social. Es donde se juega de alguna manera romper las dinámicas por las cuales nuestra sociedad y las sociedades latinoamericanas permanentemente han sido reproductoras de la desigualdad. ¿Por qué no han podido dar el paso para construir un pacto distinto? Entonces esto se pasa muy por encima como que fuera obvio y no es nada de obvio. Es el punto donde hemos estado trabados en Chile y en toda Latinoamérica. Es el punto donde hemos estado trabados todos estos años de la Constitución de 1980. Y es lo que ofrece este nuevo pacto constitucional. Es decir, ponernos de acuerdo en que en esas cosas el poder se va a distribuir de manera distinta. Habrá muchas cosas que discutir, muchas cosas que mejorar, pero esto es demasiado significativo, demasiado importante, va demasiado al corazón de los problemas que tenemos como sociedad como para pasarlo por alto. Carolina, han habido ocasiones en el pasado en Chile, histórica, donde un determinado evento genera un cambio copernicano grande. Por cierto, el plebiscito del año 88 fue uno. Probablemente también el plebiscito de entrada para esta nueva constitución. Pero lo que también denota a veces la historia como momentos fundamentales es que hay momentos que generan definiciones tajantes, que frente a determinada situación, al día siguiente los miembros del mismo partido ya no se ven como parte del mismo partido. ¿Qué tanto cree usted que hoy día estamos ante uno de esos eventos que no solamente puede dividir en las posiciones a cómo los chilenos se presentan frente a la nueva Constitución, pero particularmente en el ámbito de la institucionalidad política, aquí parece bastante distinto que haya una división tan tajante entre el sí y el no y no pase nada el día siguiente después?
No, yo creo que esta es un momento de definiciones, no solo para el sistema político. Yo creo que es un momento de definiciones muy importante para los ciudadanos y ciudadanas que van a ir a votar, donde todos se están preguntando cómo votar y efectivamente el si vamos por un camino o por el otro nos va a marcar profundamente, lo cual no significa que esa marca no tenga después enmiendas, correcciones, mejorías, pero la decisión que vamos a tomar el 4 de septiembre es muy determinante y lo que es sorprendente de todo este proceso, ciertamente la derecha ha hecho su juego bastante predecible, o sea, bastante esperable de acuerdo a sus intereses, pero la centroizquierda y la izquierda han tenido un juego muy confuso, muy inexplicable. ¿Por qué sectores de centroizquierda que tienen razonables objeciones con el texto, tienen puntos en que no están de acuerdo o que no les parece la solución que se dio? Muchas de esas observaciones yo además las comparto, pero ¿por qué sectores de centroizquierda que están en una matriz, digamos, de hacerse cargo de las injusticias de la sociedad, no ponen en el centro estos temas que son tan significativos y que nos ha costado tanto lograr? Pero es que, déjame contar el cuento completo, porque, a ver, la centroizquierda tiene vacilaciones en esto, parece no ver que aquí se juega un partido demasiado histórico, demasiado profundo, el Estado social de derecho, social y democrático de derecho, la equidad de género, la descentralización, los pueblos indígenas, la naturaleza, pero también los sectores de izquierda radical también parecen no ver que eso es lo fundamental. Y han trenzado la pelea en otros puntos. Han estado dispuestos a poner en riesgo estas cosas tan importantes por darse el gustito en no sé qué, por correr la línea en no sé dónde, sin darse cuenta que aquí si salvamos esto, que es lo central, lo demás lo podremos discutir, lo podremos ver, pero ahí es donde se juega cómo la sociedad se pone de acuerdo para organizar la vida en común. Ahí hay un error parejo por los dos lados, en esa a ambos lados. Que es el sector al que usted pertenece históricamente, que dice que no están viendo esto. Por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos, ¿no está viendo lo relevante que hay en juego entre la apruebo y el rechazo? A ver, yo espero, más que optimista, soy persistente, que lo que está haciendo Ricardo Lagos no lo podamos en el futuro evaluar por lo que está pasando hoy, sino por lo que va a terminar pasando. Si las cosas quedan como están hoy, no se mueven, va a haber sido un error. ¿Porque va a ganar el rechazo? No solo porque va a ganar el rechazo, sino porque no se va a haber logrado ningún efecto de la declaración que él hizo. Ahora, quizás la declaración que él hizo, yo me imagino, supongo, estoy interpretando, es su intención, va a obligar al sistema político a mejorar lo que le está ofreciendo a la ciudadanía, y eso también le va a permitir a él, antes del plebiscito, pronunciarse. Y yo espero y me imagino que va a ser a favor del apruebo. Ahora, si las cosas quedan como están hoy, no solo va a haberse equivocado él, sino que como país vamos a haber cometido un gran error, porque nos vamos a haber farreado esta oportunidad tan importante, Carolina, que era tener una constitución democrática hecha participativamente y que superara lo que significa todavía, imagínense, 3 décadas después, cargar con la mochila de la Constitución de Pinochet. usted enumeraba todos los aspectos positivos de esta propuesta de nueva Constitución, pero ¿cuáles son los elementos que usted cree que usted comparte la crítica o cree que habría que reformar si es que estima que debería tener reforma? Hay varios, pero yo diría, Pía, lo primero es que no los pongamos en la misma, digamos, altura, ¿no? Porque yo creo que los temas positivos que tiene el texto constitucional van al corazón de los problemas que tenemos como sociedad. Van al punto donde las sociedades latinoamericanas han generado sus injusticias, sus exclusiones, su poca amplitud democrática, y desde ese punto de vista no tienen la misma dimensión, con lo cual no quiero decir que no importen, pero la diferencia fundamental es que son totalmente posibles de ser resueltos, principalmente porque el sistema político representado en el Parlamento tiene amplio acuerdo en que hay que cambiarlos. Son temas que se refieren sobre todo a cómo está resuelta la institucionalidad que se va a hacer cargo de ejecutar, digamos, estas orientaciones que da la Constitución. Yo creo que el principal problema está en el sistema político, ¿no? En el sistema político no se avanzó, no se logró un acuerdo para hacer un cambio profundo, y los cambios que se hicieron no aportan mucho. O sea, que tenga iniciativa de gasto el Parlamento, aunque sea con concurso posterior del Ejecutivo, no solo no es bueno, es malo. Sobre todo con un Parlamento. Imagínense que hubiera eso ahora. ¿Cómo tendrían tapizado al presidente Boric de iniciativas de gasto solo para darse el gusto de hacerlo, decir que no? Imagínense lo que significaría
otro gran error de la propuesta constitucional, la reelección presidencial. Si Boric ahora estuviera vigente esa constitución y hubiera iniciativa de gasto, tendríamos la oposición presentando iniciativas de gastos todos los días, porque Boric sería candidato. Habría que liquidarlo y sin duda no tendría ninguna posibilidad, ni la reforma tributaria ni la reforma previsional. Sin duda, reformas que solo se pueden hacer con concurso de la oposición. Si hay alguna posibilidad de que la oposición dé sus votos para que esas reformas avancen, es porque sabe que Boric no va a la reelección. Si no, no habría ninguna posibilidad. Esos errores, por ejemplo, creo que claramente son problemas que hay que resolver, pero no los pongo en la misma magnitud que el otro, porque el sistema político tiene amplio acuerdo en que eso hay que cambiarlo. ¿Pero por qué usted cree que, reconociendo lo que hay que mejorar de la propuesta, usted dice, bueno, esto vale más, hay que continuar y lo vamos mejorando en el camino, y hay otros de su mismo sector que, reconociendo los mismos problemas, prefieren rechazar? Bueno, seguramente ponderan de otra manera los problemas y los avances, ¿no? Y yo creo que también están un poquito, yo creo que estamos todos, no quiero decir ellos, como sociedad, estamos un poquito mareados para imaginarnos el futuro, ¿no? Yo creo que se ha instalado con mucha fuerza porque simplemente en la Constitución se encargaron de hacer ruido y mostrar como que no había camino para las reformas, aunque después eso no quedó, el clima quedó, ¿no? El clima de que había gente por bloquear la reforma y por poner que no se cambia nada, pero al final eso no quedó, pero la sensación quedó. Ahora, la verdad es que 4/7 para cambiar estos problemas, por ejemplo, para quitar la iniciativa de gasto en el Parlamento, los hay hoy en el Parlamento. Ya, pero serían 4/7 más un plebiscito, sí, o 2/3. ¿Y tú crees que el plebiscito no se ganaría? Y lo habrá, y debería. Pero Daniel, ¿sí? ¿No se ganaría o es obvio que se ganaría? No sé quién va a ganar este plebiscito. Imagínese un plebiscito a futuro, no tengo la menor idea. Y quiero decir algo más. Yo creo que 4/7 hay sin discusión y 2/3 también. 2/3 también. Entonces, pero es que estamos viviendo en un fantasma que no existe y con eso ocultando uno que realmente existe, que es despertarnos el 5 de septiembre con la Constitución del 80 todavía ahí, teniendo que conversar desde cero el mecanismo, cosa que empezamos a hablar con Bachelet de nuevo. Ahora, ¿cómo lo hacemos el mecanismo? Foja cero. Pero en esta idea del aprobar para rechazar o el aprobar para mejorar, como dice el PPD, ¿ese acuerdo debería ser previo al 4 de septiembre? ¿Se le debería decir a la gente, mire, si usted va a votar a apruebo, nosotros nos comprometemos a hacer tal y tal y tal cambio a la Constitución? Para ser riguroso, el PPD dice aprobar y mejorar. Okay. Que no es lo mismo que aprobar para mejorar, porque da la idea que solo aprobamos para mejorar. Ya. No, aprobar el texto como está, que quiero ser, porque hay gente que ha dicho, no, esto es un aprobar con pero, no es con pero, es aprobar. El texto como está es sustantivamente mejor que el que tenemos, pero además mejorar. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si el compromiso debe ser previo al 4 de septiembre, o sea, que las fuerzas políticas de izquierda se pongan de acuerdo antes del 4 de septiembre y le digan a la gente, si usted aprueba la Constitución, vamos a mejorar tal y tal y tal punto. Yo creo que hay dos cosas que tienen que ser previas. Una es que hay cambios que son indispensables. Este texto va a tener muchos cambios, este proceso va a seguir, pero hay algunos que son indispensables para proponer a la ciudadanía como parte del paquete del apruebo. Y creo que es muy importante ahí que los sectores que están en el apruebo, con también el respaldo del gobierno que tiene a esto que dar su voluntad de apoyar esta agenda, establezcan ciertos puntos básicos en que es necesario hacerle ajustes al texto constitucional. Eso hay que hacerlo ahora, en su opinión. Yo creo que eso hay que hacerlo ahora. Y creo además que el gobierno ahora tiene que aclarar cómo se van a generar los contenidos de las leyes de aplicación de la Constitución. Porque hay muchas materias en las cuales lo razonable es que la Constitución se aplique de un modo que resuelva ciertas dudas que existen, por ejemplo, respecto al pluralismo jurídico. Pero eso tiene que garantizarse que se va a hacer así, porque si no, vienen personas a decir, no, yo me imagino el pluralismo jurídico de esta forma espantosa. Bueno, hay que despejar. ¿El gobierno debería decir qué entiende por pluralismo jurídico? No, yo creo que el gobierno debería decir cómo va a trabajar esos proyectos de ley, cuál va a ser el proceso prelegislativo y cuál es su idea de cómo debiera interpretarse el pluralismo jurídico, para despejar esas dudas, que yo creo que hay mucho de fantasma en ella, pero son legítimas, así que hay que despejarlas. Y en los cambios que usted manifestaba el sistema político, decía la iniciativa de gasto, decía la reelección presidencial, no nombró el tema del Senado. El tema del Senado es muy relevante porque sabemos que también ha generado mucho escozor en sectores de centro-izquierda, senadores entre otros, que se quiere terminar con el Senado. ¿Debería ser también ese uno de los puntos que se cambiara, o si la gente decide
votando apruebo que el Senado se elimina, se tiene que eliminar? A ver, primero yo creo que esto de que el Senado se elimina ha sido una forma torpe en que hemos tratado este debate, porque la verdad es que hay una continuación institucional del Senado en el Congreso de las Regiones. Aquí hubo de esos casos en que se armó una polémica falsa, porque el Congreso de las Regiones debió haberse llamado Senado de las Regiones. Y nos hubiéramos evitado mucho de este problema. Desde el punto de vista de las atribuciones, yo creo que se pueden reforzar algunas, pero yo fundamentalmente creo que esto se resolvió bastante razonablemente. Se generó un bicameralismo asimétrico, palabra muy poco amable para los electores, pero que en el fondo nos garantiza que vamos a tener dos instancias no compuestas de la misma manera y por lo tanto un equilibrio contracíclico de las mayorías, digamos, transitorias que pueda haber. Yo creo que eso está razonablemente resuelto. El nombre asusta. El Poder Judicial ya ni digamos. O sea, nosotros en nuestra Constitución actual, la del 80, existe el Poder Judicial, pero el Ejecutivo no se llama Ejecutivo, se llama Gobierno. Y el Parlamento no se llama Poder Legislativo, se llama Congreso o Parlamento, ya no me acuerdo. Congreso Nacional. Entonces, ahora se hizo al revés. El Congreso se llama Poder Legislativo, el Ejecutivo se llama Poder Ejecutivo. Los tribunales se llaman sistemas de justicia. ¿Eso cuál da la idea? Que más débil, no es un poder. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Si nuestra pelea es el Estado Social y Democrático de Derecho, la igualdad de género. ¿Los gustitos que usted dijo al principio? Totalmente. Gustitos, ¿Y cuáles otros que hubo gustitos, muchos. O sea, mira, no había para qué, era totalmente posible establecer ciertos bordes del pluralismo jurídico. Todo el mundo entiende, sabe que el pluralismo jurídico primero no significa que haya una ley especial, es la misma ley la que se aplica con el pluralismo jurídico. Todo el mundo entiende que los temas penales relevantes no lo va a discutir un tribunal distinto. ¿Por qué no ponerlo? Si ya vas a poner ese tema en la Constitución, ¿por qué no poner ciertos bordes? Ahora, eso se puede resolver a nivel legal. Se puede resolver a nivel... Y hay muchos, la verdad es que la lista es larga, pero yo creo que lo que hay que hacerse cargo, en el caso de nuestro sector, que es el que está hoy día todo problema, uno en el rechazo, uno en el apruebo, uno en el veremos, yo creo que lo que hay que hacerse cargo sustantivamente, o sea, la mirada hacia adelante, es que nosotros necesitamos, hay que establecer que el apruebo es plural. Y dentro de esa pluralidad hay un sector que es el socialismo democrático, que tiene un compromiso irrestricto, histórico, no de ahora, de siempre, con los avances de esta Constitución, décadas peleándolo. Pero al mismo tiempo es un sector que tiene que ser tacante, es decir, aquí hay gustitos que no al lugar, hay estilos que no son aceptables. La democracia que viene con la nueva Constitución no se va a parecer a la Convención. Se va a parecer un clima mucho más de escucha, de aceptación de la diferencia, de valoración de la diferencia. Carolina, un sabio comunicólogo, comunicador social de muchos años, Marshall McLuhan, dijo alguna vez una frase que ha sido repetida en todas las escuelas de periodismo y que básicamente podría servir para esto: el medio es el mensaje, dijo. Y la verdad es que lo que estamos viendo hoy día es que el medio, lo que se construyó para elaborar una nueva Constitución, alcanzó más ruido, hizo más ruido que incluso la propia Carta Fundamental hasta ahora. El medio copó la atención, y en algunos casos intencionalmente por quienes estaban pujando porque se rechazara, pero la verdad es que la forma en que se trabajó dejó una serie de vacíos que permiten perfectamente hacer legítima crítica e incluso votar como uno quiera, rechazo o apruebo. Mi pregunta tiene que ver con un tema que ha salido ahora último muy fuerte a raíz de todas las menciones que se han dado a los rechazar para reformar o aprobar para mejorar, en fin, que es, claro, que la pregunta es básicamente, para que esto no sea como ese chiste de al tipo al que le preguntan qué haría si se ganara el gordo de la lotería, y el tipo dice, bueno, yo le daría a mis hermanos, a mis tíos, que están pasando un montón de plata, después a los comedores infantiles, a un lote de escuelas, yo también les daría un apoyo, hasta que se gana el gordo y no lo ven nunca más. Porque una cosa es tener la percepción de que algo va a pasar y otra cosa es que pase. Y aquí se ha hablado mucho sobre, oye, al día siguiente mejoramos o hacemos... ¿Qué garantías hay para ambos lados de que eventualmente pueda darse
un poco como lo que tú has dicho, una conversación, un ajuste de las cosas, si es que los ganadores probablemente al día siguiente, eventualmente no hay ninguna garantía que no digan, oye, el pueblo habló? Bueno, no lo dijo McLuhan, pero la verdad es que la realidad es más fuerte. La realidad tiene su propio peso. Cuando tú propones un camino y ese camino es real, tiene apoyo, lo haces con convicción, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Cuando en los últimos 15 minutos, después de haber estado 30 años en contra, después de haber tenido 20 oportunidades de abrir la puerta y no la abriste, sino que diste un portazo y la cerraste, en los últimos 15 minutos antes de que finalmente dejemos atrás la Constitución del 80, un sector va y dice, no, si ahora sí, que vamos a el Estado social y democrático de derecho. O sea, la verdad es que eso es una realidad. Las personas, no es un tema de confiar y desconfiar. Todos sabemos que eso es algo tironeado, que se hace apurado, angustiado por salir del paso y lograr que gane el rechazo. Cuando en cambio un sector que tiene una tradición de haber buscado un cambio constitucional y que se vio envuelto por el clima del país en una serie de polémicas artificiales en torno a este debate, dice, vamos a resolver estas polémicas artificiales, vamos a ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas que vamos a resolver, eso no es forzado, eso es natural, es lo que ese sector cree y lo que siempre ha creído. Nunca ese sector ha dicho estamos porque no tengamos un poder judicial sin un sistema de justicia, nunca. Nunca ha dicho el problema de Chile es que falta el gasto propuesto desde el Ejecutivo. Al revés, los principios de responsabilidad fiscal se han ido afianzando como principios transversales en los sectores de centroizquierda. Entonces no estamos forzando ni dándonos vuelta a último minuto. Estamos siendo consistentes con las cosas que siempre hemos creído. Ahora, yo creo que aquí lo que pasa más bien, tú tienes toda la razón en el sentido de que todo el mundo está muy preocupado de esto de que el medio es el mensaje. ¿Cuál es el problema hoy día para generar este acuerdo? No es que no haya acuerdo. El problema es que alguna gente cree que electoralmente no es bueno para el apruebo mostrar que hay que corregir porque es mejor convencer de que está bien así, porque eso tiene más fuerza. Eso es lo que hay detrás realmente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente es mucho más inteligente de lo que la mayoría del sistema político quiere creer. La gente realmente se da cuenta que este texto tiene algunos peros. Y está esperando, yo creo que está buscando que el sistema político se haga cargo de ofrecer soluciones adecuadas, que ofrecer caminos realmente. No solo esto es como lo menos peor. Entonces, hagamos algo bien hecho. Este texto, en lo fundamental, apunta donde Chile tiene que ir. Resuelve los problemas más profundos que tenemos. Se hace cargo de las cosas que nunca nuestro sistema político había logrado desatar. Entonces, en estas cosas menores que están laterales, no nos perdamos ahí. Resolvámoslas. Pero ese acuerdo necesita un liderazgo que lo convoque, que lo empuje. ¿Cuál debería ser ese liderazgo? Yo creo que ese liderazgo es el presidente Boric. Yo creo que él ha marcado ese camino. Él ha sido muy enfático en que él entiende de esa manera este proceso. Lo que sucede es que el sistema político hacia abajo, los partidos, es tal hoy día la debilidad de los partidos, es tal la fuerza que tienen las disidencias internas, tal el miedo que tiene cada dirigente a lo que le va a salir por el lado, a que el diputado no sé qué, a que el senador no sé cuánto, que nadie se atreva a dar el paso adelante y decir esto hay que hacerlo. ¿Y el presidente Boric no caería en intervención, no sería violar el principio de presidencia? En lo más mínimo. En lo más mínimo. El presidente Boric es una persona que tiene iniciativa legislativa y tiene todo, no solo el derecho, sino que la obligación de decirle a los chilenos y las chilenas cómo va a legislar si gana el apruebo y también si gana el rechazo. ¿No ha hablado con el presidente usted? No. Carolina, ¿Lo está escuchando a lo mejor? ¿Yo al presidente? No, le digo, a lo mejor lo está escuchando el presidente ahora. ¿Le diría que tome el liderazgo, que convoque a los sectores que apoyan a su gobierno? Mira, sinceramente, Daniel, no le diría que él convoque. Le diría a los partidos que hagan su parte, que encuentren una fórmula y que el gobierno tenga su parte que hacer, que es decir, nosotros vamos a respaldar esta agenda. No le pediría al presidente que haga la agenda, no le corresponde. Pero sí que dé la señal muy clara de que eso se necesita y sobre todo, yo creo que aquí hay algo muy curioso. Las personas que dicen estar más convencidas del apruebo, que están por el apruebo sin peros, el apruebo sin ninguna reforma posterior, son las que menos están activas en resolver el problema que tenemos. Y es que todos los datos muestran que el rechazo está ganando espacio.
Entonces, la verdad es que si uno está de verdad por el apruebo, lo que tiene que hacer es hacerse cargo de cambiar este ciclo en que estamos, hacer una inflexión. Y ese es un mandato, es una orientación que sí yo esperaría que le diera a su sector político, a las fuerzas que lo apoyan. Carolina, disculpa, que usted señalaba que hay como 3 o 4 cosas por cambiar que generan ruido y que hay que enfrentarlas. El Partido por la Democracia, su partido, enlistó 11, si es que no me equivoco. En estas 11 están contenidas 4 de las 5 que señaló el expresidente Lagos. ¿Usted cree que habría acuerdo con los partidos de Apruebo y Dignidad para, no sé si esas 11, pero al menos comenzar esta discusión de reconocer que hay que poner ciertas reformas sobre la mesa para que el apruebo se viabilice? Creo que sería lo oportuno y creo especialmente si se quiere ganar que es necesario. No porque, quiero decir, no tanto porque los electores estén esperando esos cambios. Yo creo que los electores lo que están esperando es que el sistema político dé la tranquilidad de que alguien está a cargo de este proceso. Porque lo que hoy día vemos es un dimes y diretes sin son ni ton. ¿Pero ve receptividad de parte de...? Sí, veo receptividad, pero veo que pasan los días y que esta receptividad no se transforma en decisión. Yo veo mucha receptividad, pero lo que no veo es decisión. Y ahora se requiere decisión. Estamos con los días contados. Decisión, de nuevo, que depende de una coalición, que no es una coalición, porque tenemos 2 coaliciones de gobierno distintas, con distintas relaciones con el oficialismo, con relaciones complejas entre ellas también. Entonces, se ve muy poco de dónde se puede articular un acuerdo como este. Yo no creo eso, porque es verdad que tenemos 2 coaliciones, pero sinceramente estas 2 coaliciones como bicho raro, digamos, no son más raros del bicho que era, por ejemplo, la concertación al inicio. El tema es el sentido de misión que tú tengas. Si estas 2 coaliciones son conscientes de que están ahí juntas, porque para enfrentar un candidato de ultraderecha, sectores que habían tenido muchos desacuerdos, se juntaron, le dieron mayoría a un candidato que en primera vuelta tuvo un resultado muy magro, el más bajo que ha tenido en primera vuelta un presidente. Y lograron con eso un acuerdo programático en las cosas sustantivas. Lograron ganar la elección con un fuerte apoyo ciudadano. Y hoy día, con un país que está enfrentando un problema bien severo por la inflación, que está con un problema de seguridad que tiene a las personas muy inquietas y tiene a la vuelta de la esquina una decisión constitucional en que nos jugamos la vida, sinceramente yo creo que están todos los estímulos para que se ponga por delante lo importante y no los gustitos, las identidades, el logo, no importa nada realmente en este momento. Con todos esos problemas que usted describe muy bien, digamos, la inflación, la inseguridad que tienen, la desaprobación del gobierno en torno al 58, 60% según las últimas encuestas, esto también podría ser un salvavidas de plomo para el apruebo. Si hay un gran acuerdo encabezado por el presidente y el gobierno por el apruebo, puede todavía más unir la suerte del gobierno, que hasta ahora en términos de popularidad es bastante magra, con la suerte del apruebo. ¿No es un riesgo ese? O sea, depende del diagnóstico que uno tenga, ¿no? Mi diagnóstico, mi impresión es que las personas están siendo muy críticas porque lo están pasando muy mal, porque objetivamente lo que tienen por delante es muy incierto y la verdad es que decía recién Fernando que el paquete es el contenido o algo por el estilo. Medio del mensaje. Bueno... mucho más elegante. Pero si uno dijera, por ejemplo, el estallido social hoy día como medio, sería intragable para los ciudadanos. O sea, un estallido social hoy día, nadie lo tragaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos procesando un problema profundo, histórico, en un momento en que coyunturalmente estamos viviendo algo totalmente distinto. Totalmente distinto porque nuestras urgencias hoy día no están con los problemas estructurales de la sociedad chilena, sino con estos problemas económicos y con la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Cómo se puede resolver este asunto? La verdad es que no es que el presidente Boric esté desacreditado ante la ciudadanía, sino que las personas se sienten muy inseguras y quieren que el gobierno les dé seguridad, que el gobierno dé certezas y que el gobierno sea capaz de lograr un acuerdo razonable para tomar todos los avances significativos, profundos del texto constitucional y resolver los motes que tiene y buscar soluciones razonables para eso. Yo creo que eso le da mucha seguridad a la gente y fortalece el gobierno, fortalece el apruebo y mejora el texto constitucional. Y mirando al otro lado del pasillo, ¿encuentra partners que eventualmente puedan hacerse cargo también desde ¿Cuál pasillo? Porque esto es un laberinto de pasillos, Fernando, ya no hay uno solo. Pero al otro lado del laberinto suena incluso literario. ¿Ya? Al otro lado del laberinto, ¿encuentra partners en la derecha o la centro derecha que sea capaz de previamente acordar, por ejemplo, algo como lo que está mencionando?
Sinceramente no creo que hoy día sea esperable eso y necesario, así como no es esperable que los que están por el apruebo se sumen al acuerdo de la derecha de lo que ellos pondrían en caso de que gane el rechazo, pero yo creo que es totalmente predecible que van a estar, porque sinceramente están de acuerdo con estos cambios. Yo creo que toda la derecha está de acuerdo con llamarle Poder Judicial y no Sistema de Justicia al Poder Judicial. Están de acuerdo con quitar la iniciativa, están de acuerdo, espero, con eliminar la reelección presidencial. La reelección presidencial nos quita, ya que nos quedamos con un sistema presidencial. Yo era partidaria de ir a uno distinto, pero nos quedamos con uno presidencial. ¿Qué es lo mejor que tiene el sistema presidencial? ¿Qué es lo bueno que tiene el sistema presidencial chileno? Que tiene una cierta majestad presidencial. Presidente lo elegimos, la presidenta la elegimos y está un poco por encima del bien y el mal. Todos sabemos que no está jugando a la corta, está jugando a la larga, está lidiando con la historia. Desde el momento que hay reelección se terminó eso. El presidente es un candidato y todo lo que hace es parte de la campaña. Entonces yo creo que no es necesario ni siquiera que negocien, que cedan, están de acuerdo con hacer esos cambios. Podemos contar con que los van a apoyar. Carolina, hoy día la senadora Rincón, que va a estar en el próximo panel, señalaba en un medio de prensa escrito, la tercera, si es que no me equivoco, que esta no es la derecha de Jovino Novoa, sino que de Javier Macaya, algo por ahí, dando un pie o más bien un voto de confianza a la posibilidad de cambios. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo creo que primero es importante y es positivo que la derecha saque estas declaraciones que ha sacado, y sin duda la derecha no es la misma, no es lo mismo, todo cambia. Sin embargo, una cosa es decir eso y otra cosa es asumir que la derecha está lista para tomar con la profundidad y la decisión que toma la propuesta constitucional de la Convención, estos temas que he mencionado varias veces, ¿no? El Estado Social y Democrático de Derecho, la equidad de género como centro del proyecto de desarrollo, los pueblos indígenas, las regiones, la descentralización y el equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza. Y creo que si uno ve el texto que ellos sacaron, que me imagino que es su mayor esfuerzo por poner esto bien lindo, uno se da cuenta que la verdad es que ahí no hay nada. O sea, ahí se dice dar un paso decisivo para hacia las regiones, reconocer a la cultura de los pueblos originarios, o sea, nada de derechos colectivos, nada de los temas de la tierra, nada. Desde el punto de vista de los temas ambientales, preocuparnos de la sostenibilidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué señal es esa? Eso no quiere decir nada, preocuparnos de la sostenibilidad. O sea, realmente yo ese texto, que me imagino que está hecho con criterio, digamos, político, publicitario, de campaña, es de una vaguedad, de una tibieza que muestra que realmente aquí pasos significativos no hay. Y sobre todo, lo que yo creo que nos corresponde a nosotros, porque la derecha hace su parte y la ha hecho, yo creo, bastante bien. El problema es cómo hacemos nosotros la nuestra. Los candados que tiene la Constitución son los quórum, que ellos proponen bajar a 4/7, con lo cual mantienen el candado. El segundo candado que tiene el sistema son las leyes orgánicas constitucionales, que ellos han dicho bajarle los quórum, bajárselos cuánto, porque ahí está lo sustantivo de por qué no se podía avanzar en todos estos años. Y lo tercero es el Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros terminamos con un rechazo, vamos a volver a ese orden de la Constitución del 80 y ahí a cruzar los dedos a ver qué pasada nos da la derecha. Bueno, desde ese punto de vista, ¿qué sentido tiene eso? A ver, ¿Cuál es la seguridad que le ofrecemos a la ciudadanía con ese camino? desde ese punto de vista, romper la inercia del statu quo actual solamente lo puede hacer el apruebo, sin duda, porque eso significa de que se cambia la Constitución a otra. Por lo tanto, alguien podría suponer que es racional el que, si es que uno quiere, o sea, no le gustó mucho el documento, pero aún quiere cambiar radicalmente la Constitución de 1980, probablemente debiera ser más lógico asegurarse que se va a producir un cambio de esa Constitución de todas maneras. La única forma es votando apruebo, porque votando rechazo no se sabe, pero inmediatamente después llegando a reformar o a hacer distintos mecanismos. Y ahí está el punto, Carolina. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales uno puede, después del voto rechazo o apruebo, tener un acuerdo común con los demás partidos para poder iniciar un cambio en la Constitución que se está presentando?
¿de qué tipo de acuerdos estamos hablando? Estoy hablando ahora de acuerdos políticos, no estoy hablando de contenido. ¿Qué? Se forma una nueva convención, se propone una serie de juristas, todos expertos y profesores de universidades en derecho constitucional, se traen 3 marcianos y 5 gringos para que se haga. ¿Cómo es el fenómeno específico de poder hacer aquello que hoy día tantos dicen que se puede hacer con bastante facilidad? Sinceramente no creo que se necesiten ni marcianos, ni gringos, ni una nueva convención. Yo creo que lo que se necesita es establecer algunos puntos que son prioritarios, que es más o menos la gente que está en esto sabe cuáles son. La verdad, si uno ve la carta del presidente Lagos, el documento del PPD, que son quizás las únicas, digamos, fuerzas, sectores, actores políticos que han bajado su agenda de los cambios que harían, son bastante coincidentes. Y ninguno de ellos va al alma del texto constitucional, pero sí van a temas que son muy sensibles, muy importantes para despejar ciertos temores, ciertas dudas. Yo creo que el tema más complejo no es ese. En ese yo creo que si uno se sienta a conversar, es bastante claro por dónde va. Yo creo que el tema más lento, no es que sea imposible, pero es más complejo, más engorroso, es hacer las orientaciones de las bajadas de las leyes que van a implementar la Constitución. Que hay que dejar claridad que no son. Yo creo que ni siquiera hace falta todavía decir qué van a decir, sino que es despejar que no son, que no va a ser el pluralismo jurídico, que no va a ser el aborto. El aborto no va a ser aborto hasta los 9 meses, en ningún caso. Entonces, ¿por qué no lo decimos de antemano? ¿Por qué no dejar claro de antemano que no va a ser eso? Yo creo que eso no requiere que venga nadie de afuera, de ninguna parte, sino que los actores que están detrás del apruebo expliciten su juicio respecto a cómo los puntos en que hay que corregir el texto y los puntos en que las leyes de aplicación deben poner bordes. Ahora, hay un hecho político que ya ocurrió, más allá de cuál sea el resultado del plebiscito, que se fracturó la centroizquierda, de una manera que no había ocurrido en 30 años. Parte relevante de la centroizquierda va a votar junto con la derecha. Eso no había pasado nunca. ¿Qué efecto político tiene eso? ¿Es un realineamiento que puede ser definitivo en términos de que hay sectores de la centroizquierda que pueden terminar mirando con buenos ojos un acuerdo, por ejemplo, de largo plazo con la derecha? Como yo apunto y apuesto a que lo que hay que hacer en las próximas semanas es una inflexión suficientemente profunda como para darle prioridad, viabilidad al triunfo del apruebo, yo creo que eso se puede perfectamente resolver, recomponer. Efectivamente, si terminaran logrando que gane el rechazo, que me cuesta decirlo, porque me cuesta todavía asumir que hay personas de centroizquierda que están entusiastamente empujando que gane el rechazo y que esperan que eso... provoca eso? Me revuelve todo, sobre todo porque es muy curioso que las dudas o las críticas que ellos tienen al texto yo las comparto. Lo que no entiendo es por qué no pesa más, por qué no conmueve más lo que se gana con este texto constitucional. Porque eso se da por obvio, porque se dice, no, obvio, el Estado Social y Democrático, no, obviamente, el Estado regional, por supuesto, la equidad de género, pero nada de por supuesto. Todas esas cosas se intentaron 2000 veces, se pararon y se fueron derrotadas o bloqueadas o vetadas en nuestro sistema político hasta hace 15 minutos. ¿No será que tienen finalmente prioridades, convicciones que son distintas, que no eran tan parecidas como querían ustedes? A ver, yo creo que aquí ha habido una habilidad muy curiosa entre la derecha, que logró sacar el centro de la discusión de lo que es importante, y los sectores radicales de la convención, que lograron sacar el debate donde era importante. Una curiosa, pero no tan rara, encuentro de estas dos puntas que sacaron del centro de la cancha lo que importa. Y yo creo que todavía, tarde, pero todavía hay tiempo de volverlo a poner en el centro. Eso es lo que importa. Y lo demás lo arreglaremos, lo resolveremos, lo conversaremos. Lo que importa es eso. ¿Qué tanto, Carolina, crees tú que hay partidos que se están jugando su quiebre acá? Y te lo digo porque, lo dije antes, hay eventos que de pronto son la eclosión, el último activante de una situación que se viene arrastrando. Tú tienes el caso de la democracia cristiana, donde la democracia cristiana gana por 63% el votar apruebo en su Consejo Nacional, pero rápidamente aparecen todo tipo de personas de la democracia cristiana diciendo inmediatamente que hay otra exposición y que van a votar a prueba
los firmantes de los 13, por ejemplo, bueno, los que todavía quedan, sacaron una declaración que yo estoy seguro que si que la democracia cristiana hubiese dado libertad de acción o hubiese señalado que había que votar por el rechazo, no la sacan. Pero sale esa de gente que me parece a mí tienen una larguísima historia consecuente respecto de su posición frente al país. Pero en este caso particular se da ese fenómeno de que hay cosas que son consideradas, y te voy a poner dos cosas que son consideradas inaceptables. Yo he entrevistado y entrevisto todos los días de la semana a muchas personas en CNN. Y me ha sorprendido, por ejemplo, el énfasis en todas las variaciones que hay respecto de los pueblos indígenas. Parece que ahí como que se hubiese gatillado algo les gatilló que tuvieran no solamente reconocimiento, sino que además tuvieran una serie de otro tipo de situaciones que automáticamente los sacan de los chilenos amorosos, simpáticos, que siempre dijimos que estaban con nosotros, a una casta aparte que eventualmente va a tener 1000 de prebendas, mientras todo el resto del país no las va a tener. Se apretaron determinadas clavijas en la Constitución, al juicio tuyo, como para que temas que no tratábamos ahora se vean desde este punto de vista de distancia entre chilenos. Tú eres así y yo soy así. Tu justicia, mi justicia. A ver, primero diría que respecto a los partidos y los posibles quiebres, lo que está pasando ahora, sin restarle importancia, es un capítulo más en una crisis que lleva mucho tiempo y que claramente lo que configura es que todo el sistema de partidos se está totalmente reordenando y la DC no quiere opinar, no es mi partido, cómo esto va a terminar, pero en el caso del sector al que yo pertenezco, yo creo que lo que todo esto indica y lo que estamos viviendo hoy con esta situación tan riesgosa para el apruebo es que este sector tiene que pararse con personalidad, tiene que tener sus posiciones, tiene que hacerlas ver, no puede seguir acomplejado, tiene que ser categórico en mostrar dónde tiene diferencias con este otro, con el de más allá, y también categórico en rescatar su historia y hacerse una crítica de lo que hay que hacerse una crítica. O sea, estas cosas como de estar mirando cómo está la cosa y vamos por aquí, pero no por allá, pero que tengamos cuidado, eso la verdad, el único que tiene es pierde a la larga. Primero, respecto a los partidos. Segundo, en el tema indígena, yo creo que claramente hay cosas que se resolvieron en el texto de una manera que como que le dejó la cancha abierta a los especuladores que van con la idea de que aquí va a haber un grupo privilegiado y que va a romperse a la unidad del Estado. No se tuvo en cuenta. Yo creo que aquí hay un tema bien impresionante. Los que venimos de una historia de la dictadura, sabemos el tipo de campaña que va a hacer la derecha. Sabemos las teclas que va a tocar. Sabemos la fuerza que tiene para instalarlas en el discurso público. Y siempre cuando hacemos política tenemos en cuenta la reacción que va a haber al frente. Aquí tomó mucho protagonismo porque tuvieron un buen resultado electoral sectores que no tienen ese cálculo. Y encendieron esa bestia herida, ¿no? Que cuando se hiere actúa de una manera que la hemos visto muchas veces en la historia, no tenían conciencia de lo que se iba a generar. Y no tuvo responsabilidad, por ejemplo, el Frente Amplio, que sí tenía una bancada muy importante de no haber conducido, no haber liderado. Totalmente. Y yo creo que no lo hizo principalmente por un miedo a pagar costos. Aquí el miedo a pagar costos es lo que manda. Y yo digo, esa gente que tiene miedo a pagar costos, que pongan en la balanza el costo de perder el plebiscito. ¿Y el gobierno le está pasando lo mismo? Que pongan en la balanza, espero que no. Pero hasta ahora, no. O sea, yo creo que el gobierno muchas veces actúa así por eso, otras veces vemos al presidente dar pasos importantes, pero esos pasos los da declarativamente, pero después viene el momento en que la actuación sea categórica en eso, y ahí yo siento que muchas veces se fragiliza esa decisión. Pero quiero ir al fondo de lo que decía, lo decía Fernando, porque creo que ahí hay algo importante. Nosotros hemos estado hace ya varios años en esta divorcio, disociación, dificultad de los discursos progresistas de sintonizar con el voto popular. Es algo que pasa mucho en los países europeos, en el norte global, y que nos está pasando a nosotros. Tenemos que hacernos cargo de eso. Hoy día, donde está más difícil el apruebo es en el voto popular. Ahí hay preocupaciones, hay inquietudes, hay temores que no están siendo escuchados.
Y yo creo que en el voto popular es donde hay más presencia indígena. Pero de alguna manera los temores que se generan ahí no los hemos tomado seriamente. Nos conformamos con decir, no, eso es racismo, no, eso es ignorancia. No, que en un sistema democrático y partidos políticos que tienen un discurso a favor de esas mayorías, cada vez que haya presiones en esos sectores hay que escucharlos muy atentamente y hay que buscar una solución, porque aquí estamos claramente en algo distorsionado. Que tengamos una campaña al frente de los sectores más poderosos, más ricos de Chile, diciendo que se está generando un grupo privilegiado, que son los pueblos indígenas, que es el sector de Chile más empobrecido, más discriminado. Es el sector de Chile que menos reconocimiento ha tenido de su identidad. O sea, claramente estamos en una película hecha toda de artificios. Pero o sea, ese grupo no es ni es, será privilegiado. ¿La campaña puede enfrentar esos temores o el texto y el comportamiento de los convencionales ya lo despertó? No, yo creo que la campaña puede enfrentar esos temores, pero la campaña no es el spot, no son los carteles. La campaña es la conducta política de quienes tienen responsabilidad en Chile, de quienes constituyen esos sectores que están apoyando el apruebo, de quienes gobiernan, de quienes en el Parlamento van a ser encargados el día de mañana. Este Parlamento va a ser el Parlamento más poderoso que hemos tenido nunca en la historia. Va a tener que dictar todas las leyes de implementación de la Constitución. Pucha, que es una responsabilidad grande. Entonces no es aquí el momento, no, que le pasó la cuenta al ministro, que no me gustó, al otro. No, es el momento de decir, el camino que vamos a recorrer es este, y dar seguridad, dar certeza, hacerse cargo de los problemas, no perder de vista lo importante. Yo creo que son cosas totalmente posibles de hacer, pero tenemos que despejar el debate de todos estos ruidos que tan inteligentemente ha puesto la derecha y tan incomprensiblemente ha apoyado la centroizquierda y la ultraizquierda. Sí. ¿Cómo crees que va a ser la campaña propiamente tal? Te lo digo por lo siguiente, porque normalmente en este tipo de campañas, cuando hay cosas, una vez más, que son percibidas, pero claramente como definitorias, como un antes y un después, bueno, la forma de hacer campaña también pasará a ser importante, qué sé yo. No estoy diciendo de que se va a acaparar como se hacía antes para, qué sé yo, apretar la economía como pidió Richard Nixon en su momento, que aprieten, hagan que la economía chilena grite, como dijo el año 1969 al final. No estoy diciendo eso, pero ¿qué tipos de campaña te imaginas tú que van a hacer? Tanto los que partícipes del apruebo como los partícipes del rechazo. ¿Cómo se hace una campaña sobre dos conceptos que tienen detrás, bueno, países distintos? O sea, lo que uno ve es que la campaña del rechazo va a ser una campaña de esconderse, no mostrar las fuerzas que están detrás del rechazo, poner rostros amables, poner una agenda que nunca ha sido la agenda de ese sector, como de comprarse en buena onda y de manera muy vaga el espíritu positivo del texto constitucional y levantar todos los temores, los pánicos posibles e imaginables. Eso ya es como que no hay que ser muy clarividente para darse cuenta que por ahí va. En el caso del apruebo, yo creo que ahí hay una conversación importante por hacer. Primero, mostrar que el apruebo tiene una pluralidad y en qué está de acuerdo. Yo creo que lo importante es decir, aquí somos distintos, pero tenemos acuerdo en dos cosas: los avances importantes de esta Constitución y las mejorías que requiere el texto. Yo creo que eso es lo que se requiere. Pluralismo y mucha escucha. Mira, no quiero ser autorreferente y se lo digo a Fernando porque tenemos esta historia en común, pero cuando uno ve una situación como realmente importante al frente, debiera pasar un poco lo que pasó en la campaña del no, que la campaña del no hizo un acto muy grande de sintonizar con lo que le estaba pasando a la ciudadanía, incluso aunque a veces te apretara la guata, no plantear de cierta manera las cosas que eran las naturales, porque había temor, porque había inquietud. Hoy día de nuevo hay temor y de nuevo hay inquietud. Entonces hay que hacer una campaña con mucha empatía, con mucha escucha de ese estado de ánimo que tienen las chilenas y los chilenos. Carolina Toá, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Volvemos en un ratito.